Familia, bienvenidos a nuestra reunión live de nuestro auditorio Soacha. Te invitamos a que en este tiempo de cuidarnos estés aún más pendiente de todos los anuncios e información en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como @puentelargo. Recuerda que en Puente Largo nos cuidamos y te cuidamos. Bendiciones y feliz semana. Gusto poder saludarte y vernos por medio de esta plataforma digital. Quiero decirles que los extraño demasiado y nuestra oración continua para este tiempo es que estés disfrutando de la presencia del Señor, que estés replanteando y haciendo cambios como nos lo explicó el pastor Luchito en una de sus prédicas, que nos estemos reinventando. Bueno, quiero compartir contigo en esta mañana un tema que tocó mucho mi corazón. Hemos venido estudiando las 10 plagas y finalmente cuando estamos ya terminando las plagas me encontré con una frase que está allí resaltada y quiero compartirla porque creo que ha edificado no solamente mi vida, sino que nuestra familia ha venido teniendo tiempos diferentes y se encuentra en Éxodo 11 del 4 al 8 y quiero que te dispongas, detrás de un cafecito puedas tomar apuntes, puedas traer la Biblia y juntamente con tu familia nos gocemos de esta palabra. Pues muy bien, este título de esta enseñanza es Un pueblo diferente para un Dios que marca diferencia. Y entonces Éxodo 11 nos relata lo siguiente. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Tremendo. En el Antiguo Testamento, en toda la Biblia, vemos a un Dios haciendo diferencia para un pueblo que también se muestra diferente con él. Y quiero entonces que podamos avanzar en esta charla viendo algunas verdades que me registran este capítulo 11 y este capítulo 12 de Éxodo. Y la primera verdad es que si bien todos somos criaturas, no todos son hijos de Dios. Entonces, esa primera verdad que sé que tú la manejas mucho en tu corazón, pero hablo a aquellos que de pronto se están conectando recientemente y necesitan saber qué hacer para poder ser un pueblo diferente. Y entonces, en Juan 1:12 hay un versículo que me habla de qué tengo que hacer para poder ser parte de ese pueblo diferente. Por estos días han estado circulando muchos listados para ayudas humanitarias y en muchos de esos listados hay condiciones. Entonces, si quisieras tú aplicar a una condición para recibir un beneficio, querrías saber qué puntos te hacen benefactor de eso. Pues así es con el Señor. Y mira que en Juan 1:12 dice, mas a todos, está hablando que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos
los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Inicialmente había una condición de favoritismo para un pueblo, pero a causa de su actitud en poder recibir este regalo, Dios lo extendió a todos, ¿sí? Y colocó solo una condición. ¿Qué condición? Que crean en su nombre, solo en su nombre. Ahora, cuando yo decido creer en su nombre, quiere decir que renuncio a otros nombres, me rindo a Él, acepto no solo a un Dios salvador, sino también a un Dios que es mi Señor. Pero tal vez tú dices, bueno, sí, creo en Jesús, pero sabes que hay otra condición. Mira que en Hechos 4:12 me la aclara, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Quiere decir que Dios no mandó sustitutos, que no tiene intermediarios, que no tiene otros intercesores, solo mandó un mediador. Cuando estuvimos en los procesos de paz, habían muchos interlocutores que hablaban del proceso de paz, pero el gobierno que hizo para poder dejar solo escogió a unos, y esos nombres fueron públicos, puestos para que cualquier persona que quisiera venir en el nombre de alguien pudiese ser revisado, y solo los que estaban allí delegados por el gobierno recibieron esa autoridad. Con Dios es lo mismo. Él está diciendo, mira, no tengo otros intercesores, no hay ángeles, no hay santos, no hay vírgenes que puedan tomar mi nombre, a los cuales yo haya enviado para que sean mis intercesores. Entonces, creo que con estos dos puntos queda aclarado cuáles son las condiciones para ser llamado hijo de Dios. Mira, ser llamado. No estamos hablando de una autoproclamación. Primera de Pedro dice lo siguiente, dice, así como vuestro Padre Celestial es santo, quiero que todos los hijos también sean santos como Él es santo. ¿Por qué hablamos de la autoproclamación? Porque en estos tiempos muchos se autoproclaman hijos de Dios. Y entonces, ¿te imaginas un hijo de Dios que venga y se acerque al Señor y le diga, Padre, yo soy tu hijo? Y el Señor se quede mirándolo así, diciendo, no sé, tengo mis sospechas, tengo mis dudas, porque esas cosas que tienes aquí no son mías. Y esa cola tan grande, como que no, yo no tengo una cola así de grande. Necesitamos no autoproclamarnos, sino necesitamos que Él pueda decir, como le dijo Jesús, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. ¿Sabes cuándo recibes esa convicción? Cuando tú y yo le hemos entregado nuestras vidas al Señor, y ese testimonio del Espíritu Santo viene a afianzarte y a recordarte en todo tiempo, tú eres mi hijo. Ahora mira lo interesante de toda esta situación. Hemos visto y hemos aprendido entonces, y en el versículo que vimos en Éxodo 11:4 dice Jesús, para que sepáis, para que conozcáis. Y en este conocer no es simplemente un ejercicio intelectual. Este conocer tiene que ver con algo experiencial. Dios quiere que tengamos la experiencia con un Dios que colma de favores a los suyos, marcando una diferencia entre los que son y los que no son. Pero en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, seguimos viendo esa concepción, esa idea principal de parte de Dios que me dice quiénes son sus hijos o cuáles son aquellos a los cuales se les extiende ese favor. Malaquías 3, mira lo que nos dice en el versículo 17 y 18. Y serán para mí especial tesoro. Está hablando Dios acerca de sus hijos. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, ¿cuál día? En el día del juicio, ¿cierto? Así como sucedió en las 10 plagas. En el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo, ¿qué le sirve? Y continúa diciendo, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Creo que este versículo nos deja algo muy claro en Dios. Si bien todos son criaturas, no todos tienen esa condición. El mejor título que nosotros podemos tener aquí en la tierra es ser llamados hijos de Dios. Tal vez tienes un título profesional y gloria a Dios por lo que tienes. Tal vez tienes un renombre en tu empresa y gloria a Dios por eso. Pero ¿sabes qué? Esos títulos son efímeros, son temporales. Aquí se quedan. Pero
a la eternidad tú vas con un título que permanecerá para siempre. Qué interesante, Hijo de Dios. Mateo 25, hablando Jesús. Después de Mateo 24, él ha venido hablando de señales. Le han preguntado a Dios, ¿cuáles serán las señales del fin del mundo? ¿Cuáles serán esas señales de tu segunda venida? Y Jesús empieza a compartir unas señales que dice lo siguiente: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Va a venir ese día del examen final, donde todos reunidos allí, Dios estará escogiendo, seleccionando, ¿ok? Bien, volviendo al versículo 7 del capítulo 11 de Éxodo, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas, quiere decir que un pueblo que fue escogido, esos días hizo algo diferente. Y quiero que podamos revisar varias actitudes, algunas de las actitudes que tuvieron este pueblo en esa última noche. Ahora, este texto se encuentra y está en el marco de las 10 plagas. Y las 10 plagas que azotaron Egipto tuvieron un periodo, según los historiadores, lo calculan aproximadamente de 9 meses. La diferencia entre la primera plaga y la última transcurrieron 9 meses. Ahora ponte a pensar, 9 meses donde cada periodo de tiempo la cosa como que iba de mal a peor. Empezó con la primera plaga que tenía que ver con las aguas del Nilo, que representaba las 3 mayores deidades estaban allí en ese río, pero también tocaron a judíos, también tocaron a su pueblo. Y las 3 primeras plagas no hubo diferencia, no marcó una diferencia. ¿Por qué? Porque el pueblo había crecido en medio de una cultura religiosa. Ellos habían adoptado dentro de su esquema de religión, dentro de su esquema tradicional, toda la deidad que se estaba efectuando allí en Egipto. Entonces, no conocían al Dios, no conocían al Dios de sus antepasados. Y estas 3 primeras plagas, lo que hicieron para con su pueblo era poder presentar al Dios verdadero, a un Dios soberano, a un Dios que traía juicio y a un Dios que necesitaba tener relación. Para eso quería Dios sacarlos de allí, para que en medio del desierto pudieran conocerlo a él. Pero a partir de la 4ª plaga, Egipto empezó a recibir toda la justicia, todo el juicio de ellas, pero no al pueblo judío. Allí en Gosén es como si se hubiesen cerrado las fronteras. Allí en Gosén, ¿qué hicieron los judíos? Dijeron, no, cerremos fronteras para que las epidemias no vengan. Entonces, qué extraño que en la 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª plaga venían ellas, pero nunca entraron a su territorio. Y entonces ellos empezaron a ver a ese Dios que hace diferencia, a ese Dios que en medio de la dificultad están rodeados, pero a ellos no le tocan. Bien, ahora hicieron puntualmente algo interesante. Ellos recibieron una instrucción de su líder Moisés y Aarón. Dios habló al corazón de ellos y ellos transmitieron las órdenes. Y en esa última noche, cuando estaban empezando, el Señor les dijo, este mes será el primer mes para ustedes. Y el día 10º harán tal cosa, y empezó a darles una serie de instrucciones que iban hasta el día 14, y ese día 14 dijeron, mire, por favor, no salgan de su casa, quédense en la casa, ¿cierto? Y en Éxodo 12:28 quedó registrado la actitud del corazón de sus hijos. Dice así, y los hijos de Israel, dice, los hijos de Israel, fueron e hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. ¡Qué actitud tan impresionante! Fue una actitud de no tomar las órdenes, las instrucciones que habían dado Dios para cuestionarlas. No hubo cuestionamiento, no hubo razonamiento, no se publicó en el Facebook, no estamos de acuerdo con las medidas de Moisés y de Aarón. No, ellos hicieron puntualmente como Dios los ordenó. Y aquí entonces quiero referirme entonces qué actitudes Dios espera que en medio de esta dificultad sus hijos manifiesten, primero para con Dios, pero también ¿sabes para quién? Para con los demás. Y veo que entonces la primera actitud en su obediencia está
en la instrucción que ellos recibieron y que quedó registrada en el versículo 11 del capítulo 12 de Éxodo. Dice, y lo comeréis así. Dios les dio unas instrucciones. Ok, preparen el cabro, hagan esto, tienen que cocinarlo, tienen que desechar, pero cuando lo vayan a comer tienen que hacer dos cosas. Número 1, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, número 2, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Ahora, en el versículo 12 dice, y tomad unos manojos de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que están en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana. Esta fue la primera tendencia que se registró en la Biblia, ¿sí? Esa noche todo el pueblo de Israel empezó a decir, numeral, quédese en casa. Numeral, yo me quedo en casa. Tremenda obediencia, ¿cierto? Ahora, si tengo la instrucción de quedarme en casa, ¿por qué tengo que estar vestido y de pie, próximos a salir? ¿Por qué tengo que comer rápidamente si la instrucción es quedarme en casa? ¿Y sabes qué? Dios quería mostrarles algo interesante, y es que ellos pudieran tener una conciencia de su temporalidad, ¿cierto? Que estamos en una actitud de tránsito, su actitud de tránsito tenía que ser manifestada. Ahora, Pablo dice que nuestra ciudadanía no es de este mundo, que nuestra ciudadanía es celestial. Y muchos pasajes afirman que nosotros somos peregrinos y que somos extranjeros. Ahora, ¿por qué es fundamental tener una actitud de tránsito en este mundo? Porque mientras yo me aferre a las cosas de este mundo, pues básicamente voy a vivir en ansiedad, voy a vivir en preocupación, voy a vivir en situaciones que no podré manejar. En Juan 17, Jesús está haciendo una oración. Es una oración donde está rindiendo cuentas, ¿sí? Y parte de su oración dice, Señor, quiero que ellos puedan entender que aunque son del mundo, que aunque están, en el mundo, no son de este mundo. Y allí el pueblo había llegado a una esclavitud, pero se habían acostumbrado a estar allí. Y Dios quiere sacarlos para mostrarles que son un pueblo en tránsito, que no tienen por qué aferrarse a las cosas. Ahora, viendo las condiciones de este mundo, pues, ¿qué te aferra a este mundo? Tal vez te aferra a un trabajo que hoy tienes y mañana no tienes. Tal vez te aferras a una economía que mañana puede estar tambaleando. Pero hay algo que va a continuar, y es que en el día en que tú y yo decidimos tomar una decisión por Dios, empezamos a disfrutar de una eternidad que no vamos a vivir aquí, ¿cierto? Entonces, Pablo dijo algo interesante. Me dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero darte una noticia en esta mañana, y es que tú y yo ya estamos muertos. Ahora, creo que si te digo esto vas a decir, no, este mensaje no es un mensaje consolador, yo como que mejor veo los noticieros. Pero ¿por qué estamos muertos? ¿Estamos muertos a qué? Estamos muertos al pecado, número 1, estamos muertos a aferrarnos a esta tierra. Y Pablo lo expresa de la siguiente manera, dice, porque para mí el vivir es Cristo, no es el mundo. Ahora, Pablo, que parecía, para mí, tengo mis sospechas que Pablo tenía una descendencia como de argentino, porque él era muy sobrado y decía, si ustedes han orado, yo más. Si ustedes han trabajado, yo más. Y el hombre como que allí sí se cree muy superior, pero entendió que aunque tenía muchos títulos y él coloca en su hoja de vida todo lo que decía, ¿sí? Dice, ahora entiendo que lo único que me llama la atención, lo único que me impulsa, lo que me motiva es vivir en Cristo. Y si muero, es ganancia. Ahora, si el peor de los escenarios es que moramos, de ahí para adelante es ganancia. ¿Por qué debemos entonces preocuparnos? ¿Por qué preocuparnos si va a venir el sustento o no? Ahora, algo interesante aquí. ¿Te imaginas la instrucción? Ya Dios había manifestado los planes para con su pueblo, y esa noche mucha gente estaría diciendo, ¿qué vamos a hacer? Dios nos quiere sacar al desierto. Ahora, el desierto no son condiciones naturales, normales, donde un ser humano pueda vivir. Ahora, estarían enfrentando dos tipos de temores. Número 1, si nos quedamos, podemos morir.
pero si nos vamos, también vamos a morir, porque no conocían el poder de las promesas de Dios. Estaban en esa dualidad y seguramente estarían diciendo, no queremos salir de aquí, vamos a morir afuera, como los memes que en estos días estaban circulando cuando el presidente estaba diciendo que teníamos un sistema de salud muy seguro, ¿cierto? Vamos a morir, pero con Dios no vamos a morir, con Dios vamos a vivir. Mira, ellos en esa noche nunca dimensionaron lo que Dios iba a hacer con ellos en el desierto. ¿Qué fue? Que hubo maná todos los días. Quiero decirte que cuando tú y yo podemos tener una actitud de temporalidad, saber de que nada que esté aquí nos aferre, podemos confiar que ese Dios eterno, el Dios de la eternidad a donde nos quiere llevar, tendrá sustento de nuestras vidas. Ellos no dimensionaron que allí en el desierto no solamente iban a tener alimento todos los días, sino que una nube los iba a cubrir para que esas condiciones insoportables pudieran vivir, permanecer con ellos todo el tiempo. Ahora, otra cosa interesante, dice que durante ese tiempo, durante 40 años, su ropa no se envejeció ni su calzado. Ahora, si yo me suelto a lo que me estoy aferrando, puedo recibirlo del Señor. Por eso Él nos está diciendo, quiero que tengan una actitud de tránsito, porque Él necesita que yo me abandone. Las 10 plagas quisieron hacer eso en el corazón del hombre. Era que se quitaran, se despojaran de lo que se aferraban. Cada deidad representaba una dependencia, tanto en lo económico como en las cosechas, como en todo el entorno cultural. Y Dios vino a desbaratar. Y quiero que pienses que esta cuarentena y esta situación que estamos viviendo es para que podamos ser confrontados con las cosas que estamos aferrados, porque tenemos que despojarnos para recibirlo de Dios. Mira que Efesios nos dice que Él nos da más abundantemente de lo que podemos pedir, de lo que podemos imaginar. Ese es nuestro Dios, un Dios grande. Mira, ¿qué actitud? Ya tenemos 2 actitudes, la actitud de obediencia a la palabra. Y tendríamos que reflexionar cómo estamos de obedientes respecto a todos los principios que Dios nos ha ordenado. Entonces, en este tiempo de cuarentena, quiero invitarte a que estés revisando desde el manual de instrucciones de parte de Dios qué cosas estamos tan obedientes, ¿cierto? La otra actitud entonces es la de tránsito, pero hay una actitud que me llama mucho la atención y está registrado en el versículo 4 del capítulo 12. Dice: mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a la casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. ¿Ok? Mira, Dios les dio una instrucción, ¿sí? Si su familia es muy pequeña y tienen un cordero muy grande, maestro, no lo acapare. Simplemente compártelo. Esta es una actitud que he titulado una actitud de generosidad para con los demás, para con tus vecinos. No compres más de lo necesario. No tengas temor. Cuando yo compro más de lo que necesito, estoy manifestando mi temor. Estoy manifestando mi ansiedad. Estoy diciéndole: Señor, no creo que tú me puedas sustentar por mucho tiempo. ¿Ves? En medio de esta circunstancia podamos tener la confianza y la certeza que el maná vendrá del cielo cada día. Ahora, qué interesante, no fueron allí a comprar papel higiénico en exceso, no fueron a llenar sus alacenas, ¿sí? Simplemente Dios les dio una instrucción, ¿cierto? Dice que ese principio de la generosidad hace que yo pueda, o más bien que ellos puedan ver al Dios al cual yo les sirvo. Ahora, si Dios te dijera que para este tiempo le demostraras que le amas, tú dirías: listo, Señor, para las que sea. Y podrías estar en un tiempo de oración, de adoración, que son muy buenos, que traen paz al alma. Pero ¿sabes qué? Dios quiere una manifestación que Jesús le registró cuando le preguntaron: Señor, ¿cuál de los mandamientos es el más importante? Y Dios dijo: ok, resumo la ley en 2 grandes mandamientos. Número 1,
Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y número 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En este segundo mandamiento, Dios me está diciendo, la forma en que tú me muestras que me amas es si amas a tu prójimo. ¿Y cómo lo puedo amar? Entonces aquí, en este principio de generosidad, en esta actitud de generosidad, simplemente comparto. Comparto lo que he recibido, no solamente alimentos, sino también la verdad de la palabra de Dios. Mira que ese resultado de poder compartir lo que Dios nos ha dado, de gracia recibimos, de gracia damos, trae salvación a otros. Así sucedió en este pueblo. Mira lo que dice el versículo 38 de Éxodo 12. De Éxodo 12 dice, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Cuando ellos manifestaron la generosidad hacia los demás, ¿sabes qué hicieron ellos? Su corazón estaba preparado. Habían estado expuestos a esas 10 plagas y su corazón, en lugar de ser endurecido, fue un corazón que ya estaba preparado. Y ellos dijeron, salimos con ustedes, vamos a ese encuentro de ese Dios al cual ustedes le van a servir. Quiere decirte que para este tiempo hemos sido llamados. Dios nos ha encomendado una gran tarea. Hubo tiempos para Moisés y él respondió a su llamado para con esa generación. Dios llamó a Abraham y él respondió con altura a su llamado para esa generación. Tal vez no estaban preparados como tal vez nosotros. Pero podemos pensar que no estamos preparados, que no estamos listos, que va a ser un tiempo muy difícil, que va a ser un tiempo de demasiada lucha. Y bueno, pueda que sí, esa ecuación no se quita. Encontramos en el Evangelio y Primera de Pedro nos dice, ¿por qué se asustan? ¿Por qué se alarman cuando vengan las pruebas? ¿Sí? Si eso es algo normal. Pero quiero decirte que si Dios nos puso para estos tiempos, Dios nos dará la solución para que con altura y con responsabilidad correspondamos a los demás con esto. En el mundo están asustados y tranquilos y es normal porque no conocen al Dios de esa diferencia. Pero tú y yo estamos llamados a ser diferentes y llenarnos de todas las promesas de Dios y dar esas nuevas a aquellos que no tienen esperanza. ¿Cómo estarán orando en el mundo? En el mundo pueden estar orando así, a Dios rogando y con el mazo dando. O, Señor, la tercera será la vencida. O el tiempo lo cura todo. Pero la filosofía de los hijos que son diferentes estarán proclamando las verdades, orando para que tú y tu casa se llene de una esencia que no sea externa, que no simplemente sea una marca externa, sino una marca aquí dentro del corazón. Y quiero que tú empieces y yo a orar. Quiero invitarte que si recién te conectas y no haces parte de ningún grupo de crecimiento, puedas escribirnos. Ahí te dejo mis contactos para que por favor estemos en comunicación. Estamos orando todos los días, el grupo de intercesión vía virtual se está reuniendo. ¿Y qué tal si terminamos este tiempo orando al Señor? Padre, quiero darte gracias porque tú expresaste allí algo. Quiero que conozcan a un Dios que hace diferencia. Y Padre, qué tremenda promesa, Señor, que trae tranquilidad y seguridad a mi vida. Señor, quiere decir que podemos orar en este tiempo diciendo, Señor, haz la diferencia, Señor. Y Padre, como un pueblo que te ha aceptado, Señor, que te ha abierto las puertas para que tú vengas a morar, podemos decirte que esa diferencia la estamos sintiendo en este tiempo. Quiero darte gracias, Señor, porque en medio de la escasez, Señor, sé que la provisión ha venido, Señor. Hemos visto cómo tú, Señor, has venido multiplicando los alimentos. Hemos visto cómo tu favor ha venido, Señor, para que en medio de esta dificultad podamos también ser diferentes, como tú también demandas de nosotros. Señor, si estamos demandando de ti que hagas diferencia, Señor, también tú estás demandando de nosotros que seamos un pueblo diferente, Señor. Y Padre, queremos pedirte perdón por el temor, queremos pedirte perdón por la desconfianza, por la incredulidad, Señor. Queremos pedirte perdón tal vez si nos hemos alineado a las corrientes de este mundo, Señor. Queremos marcar la diferencia
con nuestra actitud. Y Padre, lo que estoy aprendiendo de ti en esta mañana, Señor, quiero también que otros lo aprendan, Señor. Que debemos tener una actitud de temporalidad, Señor, que debemos tener una actitud de obediencia, Señor, y de generosidad, Padre, porque esto fue lo que marcó la diferencia en aquella noche, Señor, cuando el ángel de la muerte pasó por sus moradores. No solamente era la señal visible en los dinteles, sino las señales que emanaban dentro de las casas. Y sé que en este tiempo, Señor, tú has venido a visitar, Señor, las casas en medio de estos altares que se están levantando, Señor. Y te damos gracias, Padre. Recibimos tu palabra en paz en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, quiero que vivas días en tranquilidad y en confianza. Esperamos vernos pronto para una nueva charla. Te bendigo. Un abrazo grande.